buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un lunes más a Objetivo Málaga. Señores, qué calor, qué bochorno hace hoy en nuestra tierra. Aquí lo estaba comentando con nuestros invitados y les decía, hoy ni aunque nos metamos en el agua nos refrescamos. Muy buenas tardes, Alfredo Taján, director de la Casa de Gerald Brennan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y Salvador Jiménez, presidente de la Asociación de GRI. Muy buenas tardes, Desi. Encantado. Bueno, aquí hace fresquito, ¿eh? Aquí estamos en la gloria. Bueno, ya les anunciaba yo el pasado viernes que íbamos a tener hoy un programa de lujo con dos, porque ellos son, yo lo digo, son dos personajes de la cultura de nuestra Málaga, pues muy importantes. Por lo menos así lo considero yo y todo aquel que se mueva en el mundo, en el ámbito cultural de aquí, de nuestra ciudad. Hoy nuestro programa lo vamos a dedicar a hablar precisamente de eso, de la cultura, de cuál es la situación actual de la cultura aquí en nuestra tierra. Y bueno, creo que esa sería la primera pregunta que os voy a hacer a los dos. Bueno, si me permitís voy a dar los teléfonos por si ustedes quieren entrar y opinar, comentarnos y también decirnos, ¿por qué no?, cómo ven cuál es nuestra situación actual en el mundo cultural. Ya lo saben, es el 951 150010 y el mismo pero terminado en 11. Bueno, pues lo dicho, la pregunta, ¿qué os parece? ¿Cómo está la situación actual de nuestra ciudad en lo que se refiere a la cultura? Bueno, lo que se refiere, bueno, me imagino que igual que en todos los campos, ¿no? Un poquito estamos ahora mismo con incertidumbre, a ver qué va a pasar. Esto no ha terminado, estamos todavía en una fase, vamos mejorando, pero no vemos todavía el final del túnel. Y en cuanto a la cultura, pues al igual que en todos los campos, pues ha afectado muchísimo. Hay un informe de la UNESCO, el director general de la UNESCO, dice que en tocante a lo que hablábamos fuera de cámara de los museos, que dice que ha afectado casi a un 70% menos de visitantes en el tema de museos. Y es cierta y lógico, sobre todo porque hemos estado confinados, había una época de varios meses confinados y después hay gente que todavía es reticente a salir a la calle, hay gente que el tema de la mascarilla lo lleva mal y bueno, y no hemos superado el tema y controlado el COVID todavía. Nos queda mucho que hacer y evidentemente, al igual que en otros ámbitos, pues ha afectado en el ámbito económico sobre todo al funcionamiento, al normal funcionamiento de los museos. Los museos se deben a un proyecto, un presupuesto que en algunos casos ha menguado, con lo cual todavía se hace más dificultoso, y en otros hay museos que dependen sobre todo para ese tema de exposiciones temporales que hace, para las actividades que hace, pues que se recaude dinero con las entradas que no se están recaudando. Entonces eso es lo que estamos viendo a día de hoy que está ocurriendo. Pero bueno, somos optimistas, ya lo sabes tú, que lo venimos diciendo a lo largo de todo este tiempo, y esperamos y deseamos que esto se ataje pronto y sobre todo, bueno, Alfredo puede hablar mejor que yo como gestor de una entidad cultural y aparte que, bueno, sí le ve esa ilusión y sobre todo el problema está en que la gente se confíe de nuevo para ir a acudir a este tipo de actividades. Es que es mucha la gente que está dejando de ir, no solamente a los museos, sino a los teatros, a conferencias y, por ejemplo, yo tengo compañeros que hace año y medio que no los veo. Es que esto funciona así, entonces es respetable que cada uno pues viva la vida en ese momento como mejor crea, ¿no? Y para ti, Bueno, Alfredo. la pregunta, primero muchas gracias por traernos aquí a representantes del mundo cultural, cuando la cultura siempre ha navegado por la residualidad y de alguna manera por su castillo, por su torre de marfil. Ahora bien, lo que ha apuntado Salvador es bien cierto, pero es una cuestión sobrevenida, porque la pandemia ha hecho que mucha gente se retraiga, mucha gente ya de por sí retraída, se ha retraído a ir a visitar a los museos o a recorrer la Málaga patrimonial o a mirar esta luz, que también es uno de los patrimonios y ha sido uno de los grandes patrimonios, esta bahía, de la cultura dinámica de la ciudad portuaria de Trueque, canalla, pero también simbólica, frente al gran patrimonio del interior. Tenemos este patrimonio intangible de la luz, del sol y de las manifestaciones culturales que vienen del puerto, es decir, un continuo trueque, un continuo contacto. Málaga cosmopolita no le viene precisamente por su tendencia a ser cosmopolita como ciudad mediterránea, que también, sino porque ha tenido contacto, muchísimo contacto, como bien sabe todo el mundo, con culturas de fuera, y se ha ido renovando. Se ha ido renovando hasta tal punto que el paradigma es el año 60, 50, 60, cuando vienen
hordas de turistas y constituyen y significan y dignifican de alguna manera a esta ciudad que precisamente para el régimen de Franco no era muy querida por determinadas cuestiones. Respecto a la cultura, ¿cómo está la cultura? La cultura siempre está en crisis, porque si no estuviera en crisis sería institución. La cultura es, tú lo has dicho, incertidumbre, encrucijada, preguntas tras preguntas, y si hay menos respuestas, mejor, porque da incluso más acervo y más acumulación y llena más a lo que es el mundo del cuestionamiento de las cosas. Entonces la cultura es, en parte, se alimenta de esa crisis. No podemos buscar estabilidad en la cultura, desde mi punto de vista. Tenemos que buscar estabilidad en su acervo, en su exposición, en su comunicación. Málaga no ha sido una ciudad que especialmente haya tenido una comunicación cultural y no era conocida como ciudad cultural y tenía sus grandes paradigmas. Véase, lo estábamos hablando fuera de la cámara, véase la generación del 27, que aunque el 27 se celebró en Sevilla, se hizo el cuarto centenario de la muerte de Góngora, aquí es donde se construye la edición del 27 a través de la revista Litoral, Alto Laguirre, Prados. Esto no lo estoy descubriendo, esto está en los anales y en el recorrido de la ciudad de Málaga. Málaga, ciudad de museos, que te veo muy interesada en esto. Mira, los museos han hecho que el turismo que antes era de Boqueroncito y de sol, y en la costa sun, sea and sex, sol, mar y sexo, se haya convertido también, se haya añadido a un interés artístico. ¿Por qué? Porque tenemos un símbolo y lo hemos bueno, pues relacionado muy bien y expuesto muy bien en el Museo Picasso, con todos sus fallos en menor o mayor medida. Salva lo decía, cuando nació el Picasso, cuando se hizo el Picasso, mejor dicho, parecía que esto era, vamos, que a partir de ahí empezaba todo, ¿no? Es que ha sido ese revulsivo que necesitábamos en la ciudad. Cambia todo ese... Cambió todo el panorama en ese momento. Sí, pero por ejemplo, los otros museos, que tú hacías un análisis, bueno, pues crítico, que está muy bien, también un análisis polémico. Bueno, vamos a explicarlo a nuestros espectadores porque eso lo hemos hablado fuera de cámara. Es que a mí me da el rollo y no entienden un poco. Yo les planteaba a ellos, antes de entrar, les decía, es que cuando se habla de museos parece que aquí en Málaga solo se le da promoción al Museo Picasso y el Museo Thyssen, cuando hay otros muchísimos museos y también muy importantes. Por ejemplo, ponía el caso de la aduana, que también pertenece a una institución y que quizás no se le da esa importancia y esa relevancia que se le dan a museos como el Picasso o como el Thyssen. Y entonces yo les preguntaba a los dos, a Alfredo y a Salva, les decía, pero bueno, ¿y vosotros por qué pensáis que esto ocurre? Hombre, yo apostaba, sobre todo, y decía que tengo claro que depende de quién sea el responsable de determinado museo. Es que no es lo mismo. Vamos a ver, estamos hablando de un museo que es de la Junta de Andalucía, de la Administración, y otro que también es del Ayuntamiento de Málaga. Depende de lo que apueste cada uno por ese museo, el presupuesto de cada museo, pues así será la publicidad que tú, es lo que te preocupaba a ti, cómo no tiene visibilidad uno más que otro. O, por ejemplo, también podemos meter, porque hay museos privados en la ciudad, no tiene el mismo potencial una administración que un privado, sin poner ejemplo de ningún tipo de museo por no querer ofender a nadie. Claro. Pero sí es de hecho que decíamos también que el presupuesto de cada museo sí marca el devenir de ese museo durante el año, porque muchas veces los presupuestos son simplemente para abrir la puerta todos los días, asegurarse la apertura de la puerta. El resto tiene que ser a través de los visitantes, por eso nos preocupaba el número de visitantes que ha bajado. ¿Por qué? Porque no se hace caja. Con la idea de hacer exposiciones temporales, los catálogos, aquella difusión, tema de marketing que decimos, y entonces eso es la preocupación que tenemos a día de hoy. Pero bueno, que ese es el motivo principal, ¿no? Bueno, aparte de los materiales en conflicto que expone nuestro amigo Salvador,
Yo creo que también depende mucho de las programaciones, Claro. del programador. No todo es el presupuesto. Por ejemplo, en mi caso, que no tengo un presupuesto holgado, bueno, pues uno va buscándose sus propias conexiones, sus propias agendas para dignificar el espacio en el que estás trabajando. El presupuesto indudablemente condiciona. Claro. Indudablemente condiciona. Pero en cuanto a una radiografía de los museos de Málaga, Thyssen está acotado a una época muy concreta, que es el 19 y principios del 20. Tenemos el Pompidou, que de alguna manera da brillo a la franquicia, con exposiciones que están bien. Aduana es un museo imperial, con una sala imperial que María Morente lo está haciendo muy bien, pero fijaros lo que es llenar esas salas, y luego tiene una permanente bastante bien. Es verdad que querríamos mayor suerte de comunicación con el Museo de la Aduana. Daros cuenta que el espacio impone. Ese espacio de la Aduana es uno de los grandes edificios de arquitectura cívico-militar de toda España. Empieza con Carlos III, es que mucha gente no sabe lo que... Empieza con Carlos III y acaba con Isabel II. La sala de ahora, la exposición de Chicano, es espléndida. Es verdad lo que tú dices, que a lo mejor hace falta comunicarlo de una manera más... Claro. Ahora van a empezar en la sala imperial que me refiero, va a empezar... ha empezado con Chicano, además la sala se llama Eugenio Chicano, como bien sabéis, sí. Pero va a seguir con otras permanentes, que yo creo que deben tener la misma buena fortuna que está teniendo en visitantes la exposición de la muestra de Chicano. Ahora bien, a ver si superamos todo esto, porque tú has puesto el dedo en la llaga. Claro. Es que no hay entradas porque el turismo ha bajado draconianamente. Pero ¿no pensáis que esto ha podido, por decirlo de alguna forma, y no quiero que suene mal, ¿no? Que quizás esta pandemia también nos ha hecho al malagueño, en este caso a nosotros, ¿no? Impulsarnos a conocer más lo que tenemos en nuestra tierra, porque quizás ha bajado el turismo, pero debido a la situación que estamos viviendo, los propios malagueños, también es verdad que los museos los domingos están siendo gratuitos, eso hace que mucha gente también se tira a la calle para visitarlos, pero también ha hecho esta pandemia que, bueno, como no se puede ir a otro lado, es una pena decirlo así, pero es verdad, vamos a conocer lo nuestro. Bueno, pero es que ya se está... Claro. Es que ya, bueno, dilo. Sí, bueno, el tema de aquí hay dos vertientes. Hay un problema que esto ya se hace años que se hace. Eso de decir a partir de las 2 de la tarde los domingos, los últimos viernes o los últimos domingos de mes, es gratuito para los malagueños. Esto es de hace muchísimo tiempo. El tema está que el museo tiene que subsistir todos los días. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que el ciudadano, sea el malagueño o sea el nacional, que es el que está viniendo mayormente, pues económicamente no está igual que antes de la pandemia, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Eso también afecta a este tipo de visitas, sobre todo las que son de pago. Y lo están notando en la caja. Bueno, quería decir, ¿sabéis que ahora mismo es mayor en los tantos % de las visitas a los museos el ciudadano de Málaga? Claro, va más que los extranjeros, primero por la carencia, claro, y segundo por la idea de recuperar un tiempo perdido. El malagueño ha dicho, voy a ver esto porque a lo mejor pasado mañana no lo puedo ver. Eso es. Y eso de alguna manera alegra y es una transacción maravillosa para el pueblo de Málaga, porque Málaga, ya sabéis, aunque es un tópico, tanto se ha repetido, Málaga, ciudad bravía, la ciudad de 1000 tabernas y una sola librería. Ahora hay muchas librerías, sí, y hay más tabernas, pero bueno... hay de todo un poco más. Hay de todo un poco más en la ensalada. Ahora, quiero decir que en esta situación fragmentaria de crisis, de conflicto abierto, no todo es malo, porque tú lo has comentado, lo has sugerido. Nos hace pensar en qué vamos a hacer, ¿no?
No, y agudiza el ingenio, Alfredo. Agudiza Agudiza el el ingenio ingenio. porque ten en Eso es cuenta... clásico de los clásicos. Claro, es agudiza que, el ingenio. y además él lo ha hablado de la cultura. La cultura siempre está en el filo de la navaja. Siempre estamos ahí haciendo un poco de funambulista, o intentando, reinventando siempre. ¿Por qué? Por las carencias económicas muchas veces y si somos especialistas en agudizar el ingenio. Bueno, pues eso nos hace agudizar el ingenio y algunos hemos tenido que utilizar las redes. Y os puedo asegurar que algo que nosotros no pensamos que podía haber tanta gente detrás de un... Los hay, a ver, los hay. Y bueno, ya hablamos del tema. Yo, con la pandemia se nos ocurría esa idea de hacer conferencias a través de internet, y decíamos, a ver, ya ves tú quién nos va a escuchar y ni quién va a estar pendiente. Cuando me decía uno de mis hijos, ¿sabes cuánta gente te está viendo? Te están viendo 6.000 personas. Ay, pero ahora mismo. perdóname, yo en eso a lo mejor soy muy anticuado, estoy muy anticuado. Yo doy muchas conferencias, no es lo mismo, y he hecho en streaming. Claro. No es lo mismo una conferencia con el Claro calor que no. de la gente enfrente, Claro. que te pregunten cosas inverosímiles e incontestables, pero que te las pregunten Claro. allí y que tú te tengas que defender a una pantalla Claro. que es... Además me veo tan feo en la pantalla que me quedo estupefacto también de lo que estoy diciendo y cómo lo estoy No, diciendo. eso es cierto. Yo Os lo digo de recuerdo verdad. que la primera conferencia que di ya con público, yo le decía eso y digo, no os podéis imaginar lo distinto que es estar en mi casa al estar aquí con él, como dice, el calor del público, el notar que se ríen, el notar que aportan una idea, que te hacen una pregunta. Es que no hay comparación, pero bueno, cuando estamos confinados ya me diréis. Pero bueno, lo positivo es que a través de las redes, cuando dais conferencias, os pueden ver en todo el mundo, ¿no? De hecho, a ti, Totalmente, Salva, sí. no sé si tú has dado alguna también a través de internet con este Sí, de... te estoy contando. Eso. Que yo cuando... Además estaba pendiente... Ponte el micro, ponte el micro. Estaba pendiente a... Parezco a Julio Iglesias. Estaba pendiente a... Oye, qué feo, pero tan feo que hay que ver Pues tú lo no que te hace. mires, y ya está. Hay que ver los estragos del tiempo, pero no solo narcisismo. Hablo de otra cosa. Me gusta el aforo, Claro. lo presencial que se dice. Pero es que nos ha quedado más remedio que reinventaros, Salva lo acaba. Pero no Totalmente. solo vosotros a la hora de dar conferencias, sino incluso en los propios museos, incluso los teatros, los conciertos, porque hablamos de cultura y parece que solo hablamos de museo, pero esa es otra. Cuando hablamos de cultura, ¿qué es cultura? ¿De qué estamos hablando? Claro. Vale, hay una parte que es la reflexión cultural íntima, personal e intransferible. Tu relación con un libro a la hora de leerlo no va a ser la misma la de Salvador, la tuya que la mía. Pues a mí este libro no. Es una relación de interpretación, de reflexión y de mirar mucho y de ir a muchos museos, no solo a los malagueños, sino, pues a mí no me gusta Van Gogh, pues mira, tú te lo pierdes. A mí me gusta tal. Relación íntima. Y luego está el material, unas veces de derribo, otras veces material espiritual, el material que se debe comunicar, la parte pedagógica y lo que tú bien decías, cómo lo comunicas y hacia qué lo comunicas. Una parte del gestor cultural es la principal en la que yo he fracasado, que es no soy buen gestor a la hora de captar créditos, de patrocinios, no vendo bien. Sin embargo, en otros aspectos, pues sí, que es animar a la persona que venga a una conferencia. Allí en Churriana, en la casa Gerald Brennan, 2 minutos de publicidad. En casa Gerald Brennan parece mentira que es un equipamiento de la periferia, y sin embargo, cuando organizo cosas en Málaga, delegadas, vamos a organizar una cosa en Málaga, acuden menos visitantes a la conferencia o a lo que haga, que allí en Churriana, que me baja todo Torremolinos, toda la comunidad inglesa, Claro. me bajan malagueños, van los de Churriana, 150 personas. Sí, aquí es que la oferta, ten en cuenta, eso sí lo hemos notado. La agenda es tan amplia, la agenda cultural del centro, de la capital, que claro, es muy difícil acudir a tantísimas cosas. Por ejemplo, Alfredo, ¿cuántas cosas nos invitan que nosotros mismos no podemos acudir? Indudablemente. Es imposible. Y además, entre nosotros, de alguna manera nos insultamos. Hay que ver que no vienes a nada de lo que hago yo. Y tú vienes a lo que hago yo. Entonces... Lo estás diciendo muy suave. Ya te estás regañando porque tú no vas a nada, Salva. No. Oye, pero
vuelvo a hacer la pregunta. Cuando ¿Qué es hablamos de cultura? cultura, parece que nada más hablamos de museo. No, no, hablamos de No. música, hablamos de teatro, Efectivamente. hablamos de fiestas, cuidado, Claro. De ceremonia de de la cultura. tradición, Y de de raíces, modernidad, y de Claro. de vanguardia. La cultura es Hablamos de algo una muy amplio. ceremonia, de lo más supremo que ha hecho el ser humano. Si nos diferenciamos de los animales, es por haber tenido un raciocinio, por haber creado obras de arte, y que es lo que nos dignifica. Pero otra cosa es la cultura como acervo y acumulación de cosas, Claro. unas mejores y otras peores, que tienen las ciudades, que tienen los pueblos, que tienen las naciones. Y se vende mejor o peor. Insisto en el tema tuyo de la comunicación. Cultura, por ejemplo, cultura es la feria también. Lo que pasa que Este año nos quedamos Popular, otra vez sin feria. cultura popular. que no es denigrante. No es denigrante, pero es cultura otro- popular. no, son otros paradigmas. Claro. Es Lo otra que- forma de manifestación Exacto, cultural, Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Y sí es verdad que era lo que yo os quería comentar antes, que debido pues a esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, pues museos, cantantes, todo se han tenido que reinventar, y gracias a Dios que existen esas redes sociales, porque por ejemplo el CAC, por el Centro de Arte Contemporáneo, ha tenido muchísima oferta cultural a través de las redes sociales durante la pandemia. El Museo Picasso, que hablábamos de él, lo mismo, él dice lo mismo, para que la gente, y yo creo que eso también ha ayudado a que la gente, a captar a gente, y que cuando esto sea esa nueva normalidad, que a ti no te gusta decir nueva normalidad, Que no me gusta eso de a nueva Salva normalidad, le me suena odia eso que un se poco diga lo de extraño. nueva normalidad, pues le pique ese gusanillo de decir, pues quiero ir a visitar esto y verlo pues de manera presencial, Claro, en vivo y en directo, Lo ¿no? decía Alfredo y lo decías tú también, bueno, es lógico. Yo me alegro mucho que el malagueño se haya reencontrado, o algunos se han encontrado por primera vez, que también, que si esto no es malo, con la cultura de Málaga. Hay muchísima gente que se ha reencontrado. Y también me alegro muchísimo que haya sido muchísima gente más, lo digo porque hay una información de los libreros ahí que dice que ha aumentado el número de lectores, con lo cual es fantástico. Nos hemos quejado, ¿cuántas veces nos hemos quejado de que no se leía o se leía poco? Bueno, si también ha venido este tema, no solamente para fastidiarnos, sino también para potenciar Pues la mira, lectura. yo no lo sé si ha aumentado el mundo, la tendencia a leer. Yo no lo creo. Por lo menos las descargas Bueno, a través de bueno, lo que yo... Es que como a mí lo del IBU ese no me Sí, gusta, hay yo otra soy gente que del lo libro, a utiliza. mí me gusta Yo también, el el tacto. libro, El indudablemente. libro es lo suyo, pero hay quien Sí, lo lo que ha utiliza. aumentado efectivamente es la adquisición del libro. Se compra más. Pero luego que se lea, no lo sé. La situación de enclaustramiento, de confinamiento, bueno, yo la verdad os confieso que leo menos, escribo más, corrijo más, y me lo dicen mis amigos escritores, leemos menos, releemos a lo mejor más, Sí. pero yo me alegro que la gente compre, y por cierto, voy a retomar un tema que tú has dibujado, pero luego no has terminado el dibujo, que es efectivamente, la cultura no es la exposición de los museos. El museo nace la palabra de mausoleo. El mausoleo se expone lo, digamos, más granado de la historia de una ciudad y de sus circunstancias y de sus relaciones. Pero luego está la ciudad como músculo dinámico de cosas. Es decir, la música es la percusión de todas esas cosas, la literatura, la descripción, pero muchas más vertientes. La cultura no es solo museos. La cultura museística es la que nos da dinerito, la que nos da una imagen, ¿no? Pero no es la cultura en sí. La cultura, vuelvo en reflexión, y vuelvo a insistir, tenemos una ciudad que ha tenido todo esto. Y bueno, el museo ha venido a dar como una especie de caja de resonancia a todo lo que ha sido Málaga. No sé si estáis de acuerdo. El tema de los museos, esa profusión de museos también, porque hemos cambiado modelo de ciudad. Nosotros llevamos 30 años viviendo una ciudad totalmente distinta a la que nosotros conocíamos de niños. Aquí Afortunadamente. siempre se ha proyectado sol y playa, la promoción de sol y playa, y
Bueno, yo lo de sexo no lo sé, lo de sol y playa En sí. Torremolinos, pero no te pongas puritana, mujer. Yo En me pongo Torre- puritana, el sexo no lo sé, pero sol y playa sí. Pero es cierto que me alegra que ahora Málaga sea una ciudad con una gran proyección cultural y con proyectos que están por venir. Si os parece, vamos a hacer un alto en el camino. Tú me explicas ahora eso de lo del sol, playa y sexo, porque eso lo había escuchado yo en mi vida. No, pues te lo voy a contar ahora y lo voy a contar si quieres en público. Ah, vale, vale. Así que volvemos enseguida, no se vayan. Seguimos hablando con Salvador y con Alfredo. 8 de la tarde en punto, estoy yo aquí riéndome con Alfredo y sus cosas, y nos va a contar, porque me lo ha contado en público y le he dicho, bueno, esto lo podemos contar a cámara, vamos, que se puede contar. Esto del sol, playa y... Digo, eso se puede contar. Como si estuviera contando una historia. No, vamos, esto de Sun, Sea and Sex fue una consigna que se utilizó en el momento en que cambió la fisonomía arquitectónica, cultural y del turismo en no solo Torremolinos, Marbella también. Todos los nómadas de Tánger, de aquella ciudad-estado, que huyeron, tanto de clase alta como de clase media alta, pobres no había, pero inundaron Torremolinos de una libertad que también era sexual en una España gris, de represión. Y entonces porque Manuel Fraga Iribarne, no sé si os acordáis de aquel político, fue muy conservador en algunas cosas y sin embargo en otras no. La ley de prensa, la consideración de aquel especie de ciudad-estado que fue Torremolinos, que el régimen franquista silenció, porque había beatniks, los primeros hippies, la cafetería Mañana, la Carihuela, aquello empezó con grandes, la Nogalera, con las grandes propuestas arquitectónicas de la Mela, de los grandes arquitectos que barrieron aquel pueblo de pescadores que tú... Totalmente. Ciudad de hoteles, el Tropicana, no solo el Pez Espada, el Miami. Y una de las consignas, Torremolinos, Sun, Sea and Sex. ¿Por qué? Porque había otra concepción del mundo. No es que aquello fuera un Sodoma y Gomorra, no, pero se le acercaba. Bueno, pues ya se han enterado ustedes de lo del Sun. Y para eso tenéis que leer varios, y todo una heráldica de novelas y de ensayos y de guías. La guía de Ángel Palomino sobre la Costa del Sol, tan importante. La famosa novela, que te estoy hablando del año 70, 71, de un escritor que no era tan progresista como Ángel Palomino, Torremolinos Gran Hotel. Luego, pues, hay todo un género que es Torremolinos. Tuve la suerte de dirigir no sé si lo conoces, el libro del litoral, Torremolinos de Pueblo a Mito. Y además, para darme 5 minutos de publicidad, una de mis novelas, que fue Premio Ciudad de Salamanca, Pez Espada, donde se desarrolla una trama política, y luego en novelas internacionales de Drifter, de Michener, bueno, Sánchez Dragó, El Dorado, Juan Goytisolo, La Isla. Hay toda una lista de tramas que fueron Torremolinos. Esto cuando se acaba, y ya me callo yo, en el año 70, en el año 72, Sánchez Bella, que por algo le decía la Bella Sánchez, hizo una redada y se fue al pasaje Begoña, que precisamente este año se ha hecho un homenaje. Y entraron en todos los sitios prohibidos y ahí empezó. Se acabó todo. Bueno, todo en 5 minutos no, pero fue uno de los momentos en que empezaron ya a dar. Oye, cuando te escucho a ti, escucho a Salvador en reportajes que he hecho con él, digo, hay que ver la historia tan rica y tan importante que tiene nuestra provincia y que no somos conscientes de ello. No, y además ten en cuenta que en ese tiempo que habla Alfredo, los grandes hoteles de Málaga estaban en Torremolinos.
hablamos de Torremolinos como barrio, no como pueblo, eso vendría después, ¿eh? Sí. Entonces, claro, cuando Torremolinos se independiza, imaginaros el caos que se produce en Málaga, una ciudad que vive del turismo, cuando todos los hoteles lo tienen en otro lado. Claro. Entonces, hubo que crear ese... Estaba aquí el Málaga Palacio, ¿no? El que había, no había más. O algún pequeño hotelito, pero toda la oferta hotelera importante estaba allí donde venía la gente atraídos por lo que nos acaba de contar. Pero imagínate, era la zona de Torremolinos. Yo recuerdo de adolescente que Torremolinos para nosotros era la meca. Aquello era el no mamá, discotecas, vamos, El Piper, ¿os acordáis vamos, del Piper? El Piper, bueno, El Piper, por Dios. Yo no lo pisé, era muy jovencita todavía. Íbamos en el Portillo entonces. Aquel Portillo, aquella parada de calle Córdoba. Calle Córdoba. Aquello era, vamos, Que eso la gente ni lo conoce. Era Alfredo, ya. pre-Almodóvar. Y nos llegábamos y parecíamos que estábamos en otro sitio, que estábamos en el extranjero. Fíjate qué cosas, ¿no? Es que estábamos en el extranjero. Yo llegué aquí en el año 73 de Argentina, como sabéis, nacido en Argentina, bueno, tengo doble nacionalidad, pero mi ciudad ha sido Málaga y quiero Málaga más que muchos malagueños, perdón. Ahora te digo una cosa, la primera vez que fui a Torremolinos fue en un 1500, en un SEAT 1500 de un tío mío, que nos llevó al Pez Espada y luego al Jaleo a ver bailar a la bailadora Mariquilla, que era aquello, no era normal. Era otra Málaga. Claro, luego volvíamos aquí a Málaga y te encontrabas una Málaga gris, una Málaga... Era como otro mundo, como si Era otra cruzarais la realidad, frontera otra igual. realidad. Sí, pero vamos, que te lo cuento yo, te lo puede contar él y mucha gente que vivió aquello. Tú que eres más joven. Yo soy muy joven para haber vivido aquello. He escuchado, bueno, las historias que estáis contando hoy, la verdad que no las había escuchado nunca. Yo ya he vivido más la época Sí, la del historia Pipe de y eso, abuelete mis cebolleta compañeros ya, se ¿eh? ríen, pero que es verdad. Yo no la pisé porque era muy jovencita y no me dejaban. No tenía yo los 18 años, pero bueno, historias de nuestra España más profunda. Bueno, me gustaría hablar contigo aprovechando que estás aquí y si me lo permites, Salva. Me gustaría hablar de la casa de Gerald Brennan. Yo creo que también otra de las entidades culturales quizás desconocida para los malagueños, y no entiendo por qué, porque tiene una importancia y una relevancia tremenda y por donde han pasado personajes del mundo de la cultura, escritores, actores, directores, de todo el mundo. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de esa casa y, bueno, y de esta guía maravillosa, que muchísimas gracias. Yo me he comprometido con él, que ahora ya en septiembre, cuando volvamos, bueno, cuando vuelva él de vacaciones, que está el pobre de vacaciones y lo he hecho venir hoy aquí. Encantado. Pues me he comprometido a visitar la casa y que la conozcamos por dentro, ¿no? Háblanos un poco de la casa. La verdad es que la casa ahora mismo la tengo estupendamente. No es por dármela de pan y mantequilla, pero la casa con apoyo directamente de alcaldía la tenemos. Tenemos 10 estanterías, vitrinas para los libros que están allí. Están allí bueno, depositados, todas las colecciones del Ayuntamiento de Málaga, más las donaciones que nos han hecho, entre otros la familia Pranger Nicholson. Linda Nicholson fue la última, digamos, compañera intelectual de Gerald Brennan, y hemos fundado la Biblioteca Brennan. Vamos a por la tercera publicación. La primera ha sido Cosas de España, un ensayo maravilloso de Brennan, porque como sabéis fue un gran ensayista, fundamentalmente hispanista, pero ensayista de lo divino y lo humano. Hemos seguido con un libro de viajes de Gerald Brennan, La Faz de España, la editorial Renacimiento, y ahora estamos, y es la primera vez que lo digo, estamos, o sea, en rigurosa exclusiva, pero si Dios nos asiste, sobrevivimos a este verano y volvemos. En octubre publicamos un acontecimiento literario de primera magnitud, publicamos las obras poéticas completas de su mujer, la no menos excelsa, bellísima y frágil Gamel Gulsi. Obra poética completa en la editorial Renacimiento. Además, no es solo se publica En busca de Deméter y Tierra Media,
sino que tenemos dos introducciones que contextualizan la figura de Gamel. Una mujer que tuvo muy mala suerte editorial, pero que al final todo el éxito que tuvo, os acordaréis de Málaga en llamas, fue después de muerta. Es increíble, ¿no? Bueno, pero la Casa Brennan es una de las casas de Brennan en España. Él llega en el 19, se va a Jaén, como sabéis, a la Alpujarra, pero luego vuelve a Londres y conoce a Gamel en el año 30. Ellos dos ya son talluditos y talluditos. Puede ser que él tiene 35 y ella 30, pero bueno, en aquella época. Y se vienen otra vez se vienen a España y les venden aquel solar, bueno, aquella casa, porque que estaba semi abandonada. Se las vende un personaje de la clase alta malagueña, que es Carlos Cruz Larios. Total, que están hasta el 7 de septiembre. Y en el año 2014, el ayuntamiento rehabilita la casa con mayor acierto y menor acierto en algunas cuestiones. Y es la verdad una maravilla, porque hemos construido algo que, ¿para qué os voy a decir una mentira? Yo no sé lo que va a ser, porque no es ni una casa museo todavía, no es un centro de investigaciones al uso, pero sí vas allí y te lo pasas bomba, porque tenemos una galería con un montón de objetos que hemos incrementado a través de donaciones y de comodatos de Brennan. Ahora me van a ceder una mesa, la mesa donde escribió El laberinto español. Estamos haciendo exposiciones, ahí está el catálogo libro de Brickman y de Chema Cobo, que ahora lo editamos en octubre. En fin, que es un equipamiento alejado de la ciudad, pero sí mucha gente lo va conociendo, ¿eh? ¿Qué relación tuvo Gerald Brennan aquí con Málaga? Muchísima. Gerald Brennan tuvo una relación de ida y vuelta, porque Brennan ejerció allí de agente inmobiliario, pero no cobraba nada. Él se fue allí, amaba tanto la zona de Churriana y por cierto, de Torremolinos también, porque era un gran caminante, y ellos se iban los dos caminando de Churriana a Torremolinos y hacían una merendola a la entrada de Torremolinos. Con Málaga pues conoció a muchísima gente, iba gente a visitarlo, pero sobre todo del mundo de la cultura, claro, escritores y tal. Rafael Pérez Estrada, todos aquellos intelectuales de los años finales de los 60, principios de los 70 y 80. Pero Brennan también tuvo una relación, los llamados Golden Years, años dorados, desde cuando vuelven de Inglaterra en el año 53 hasta la muerte de Gamel en el 68. Por esa casa pasaron, la lista te pone los vellos de punta, Orson Welles, Ernest Hemingway, un tal Bertrand Russell, una tal Vivian Leigh, Laurence Olivier, Cyril Connolly. Bueno, y luego iban a la casa de los Davis, lo que hoy es la Cónsula. Aquello es un mundo. Paul Bowles, un tal Paul Bowles, cuya esposa está enterrada aquí en el cementerio de San Miguel. Algo he tenido que ver en su tumba, porque cuando yo estaba en el extinto Instituto Municipal del Libro, organicé, hice la tumba de James, la dignifiqué. Oye, el cementerio de San Miguel, hablando de él, también es una entidad importante a nivel cultural para Málaga, ¿no? Hombre. De hecho, incluso se están llevando representaciones. Mira, ahí está en la Casa Brennan. Sí, lo estábamos viendo ahí está en con Carlos Pranger. Y vosotros también hacéis talleres, ¿no, Alfredo? Talleres, ahora empezamos el año que viene, por esta circunstancia que describía también Salvador. Talleres, y hacemos encuentros de ingleses con españoles. Eso es lo que gusta mucho, lo que es el transporte entre Inglaterra y y Málaga. Es que tiene una carga simbólica muy fuerte la Casa Brennan.
Yo tiro para mi, pero para mi territorio y mi lugar de encuentro cultural. Pero os digo que yo no era un especialista en Brennan, era un especialista de la época de Brennan, de otros autores, que el grupo de Bloomsbury, pero yo he hecho un máster sobre Brennan desde hace 4 años. Daros cuenta una cosa, que yo no entro en el momento, porque primero a mí me antecedieron otros directores, bueno, otra directora. Yo estoy allí trabajando fuertemente desde el 18. Yo creo que del 18 al 21 hemos hecho todo lo posible. Cuestiones presupuestarias y otras. Os comentaba yo que hablabas tú del cementerio San Miguel y os quería comentar que también es una entidad a nivel cultural muy importante, se ha convertido en un cementerio cultural, por decirlo de alguna forma, aunque suene mal, a nivel importante aquí en Málaga, donde incluso se están llevando representaciones teatrales. Sí, bueno, es un sitio, bueno, la gente igual no lo entiende, es un sitio muy particular, un sitio sobre todo para conocer la historia de esos personajes que fraguaron lo que es Málaga en la actualidad, desde el 19 y buena parte del 20. Sabéis que hasta el año 87 se permitía enterrar allí a los malagueños, era el lugar donde a nosotros de adolescentes nos llevaban cuando se moría algún familiar. Yo tengo un recuerdo muy particular del cementerio San Miguel, y que se inauguró en 1810 y hasta 1986 estuvo abierto, donde encontramos esas familias que han hecho la historia de la ciudad durante este periodo. Podemos hablar desde los Welling, nos podemos encontrar arquitectos tan notables como Juan Jauregui Briales, que hizo, entre otras cosas, pues esa trilogía de edificios magníficos que hay en la Cerra de la Marina, o por ejemplo nos podemos encontrar a don Manuel Agustín Heredia. Fíjate qué personaje, a los Larios, nos podemos encontrar a doña Trinidad Grum, o por ejemplo, ahí estuvo enterrado también el último enemigo público número 1, Alvin Carpis, un norteamericano que desde Alcatraz lo exiliaron. ¿Y dónde se vino? A Torremolinos. Claro, allí falleció en Torremolinos. ¿Qué mejor sitio? ¿Qué mejor sitio? O por ejemplo nuestro Salvador en Rueda, o por ejemplo Alfonso Canales. O Jane Bowles, vecina de Salvador Rueda. Es verdad, abundando un poco en lo que dice Salvador, ese cementerio, inaugurado en el 10, pero viene el rey Felón en el 14, pero el rey Felón se convierte de buenas a primeras en liberal, porque tiene una hija. Entonces necesita arrojar a los absolutistas, cuento todo esto por una cosa, y da el decreto, firma el decreto de autorización en el 2930 para que se haga el cementerio de San Miguel. Pues ¿sabes por qué? Porque a la gente la enterraban donde podían. El que podía en una iglesia, el que podía en su casa, y se veían desechos humanos. Pero también pasó con otro cementerio del que no te olvides, que están enterrados nuestra querida Gamel y Gerald, el cementerio de San Jorge de San Miguel. Otro hito histórico de primera magnitud. Del mismo año, en 1830, sí, se autorizan los dos cementerios, prácticamente, y la verdad es que bueno, en el cementerio anglicano es otro concepto. Oye, Salva, y con el tema del cementerio inglés, sí, que ha cerrado, bueno, o va a cerrar. No, parece que ya se ha llegado a un acuerdo con la Fundación Unicaja, sí, parece que la cosa está mejor que incluso antes de la pandemia, con lo cual yo me alegro muchísimo por los amigos efectivamente, del inglés. Y el inglés es otra visita obligada, pero vamos, a Miguel, que estábamos hablando de él, es un cementerio fantástico. Entre ellos podemos... La cripta, hay que rehabilitarla, claro, la cripta de los Heredia. Por ejemplo, eso es una maravilla. De los Heredia, aparte, un hito importante es que allí están enterrados, estuvieron enterrados durante un tiempo, nuestro José María de Torrijos, hablando de absolutismo y hablando de Fernando VII, y bueno, y la fosa común, hay una cruz a día de hoy donde descansa... Y sigue allí el cura que se volvió loco a la hora de cuando mataron al niño de 14 años, lo fusilaron. Además ocupa la misma tumba que en su día ocupó Torrijos. Así lo pidieron. Entonces ahí cuando se traslada a la Plaza de la Merced, desde ese momento ocupa el padre vicario la tumba. Fíjate qué curioso. Visita obligada, está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y si no, cuando organizamos visitas por las noches, pues lo pueden hacer. O sea que hemos estado todo el verano. Salva las noches, las visitas nocturnas. A mí me encanta. Que le gusta la visita me encanta. nocturna. Y ahora hay que decir que, como comentaba y acotaba Salvador, el cementerio inglés tiene un campo de expansión muy importante, que no deja de tener el San Miguel. Claro. Y además me ha encantado, ha dicho una cosa, has comentado, que todo
esos cementerios, que son lugar para donde uno ya no hace nada, porque ya no se sabe quiénes somos, ni qué somos nada, pero construyeron la ciudad. De los Construyeron la ciudad. liberales que construyeron la ciudad liberal. No, además, apellidos que nosotros tenemos como netamente malagueños y Sí. que no lo son. Gente que ha No. venido de Southampton o gente que ha venido desde Francia. Gente que ha venido... Por ejemplo, ahí tenemos gente como las famosas bodegas Barceló. Allí los Sí. tenemos, a los Taillefer, o tenemos, decíamos, a los Welling. Pero también tenemos, por ejemplo, a los Crook, tenemos a los Bryan, tenemos a los Lamotte. Tantísima gente que ha dado tanto relumbrón y sobre todo tan buenos montantes económicos a la ciudad, ¿no? En una época importante. Bueno, y en el cementerio inglés, para no irnos a la saga, tenemos a Grace Hutchinson, tenemos a Gamel, a Gerald, tenemos a Jorge Guillén, que él era laico. y Bueno, a todo lo- Japakowski, al Sí, finlandés, y al también lo tenemos. finlandés. Hombre. Bueno, en fin, hay una lista apabullante. Y, Bien. bueno, y el padre de Marjorie Gray Hutchinson también está enterrado y que También. fue el responsable de que Marjorie se quedara aquí a vivir. Sí. Todo Oye. día hablaremos de la historia del padre de Marjorie porque es una historia especial y muy particular. Muy particular. Oye, estoy encantadísima hoy, estoy disfrutando como una niña, porque es que sois los dos enciclopedias andantes. No Os lo tanto. sabéis todos de No tanto, pe. a mí me gustaría saber más. Apa. Y además la memoria me falla. Sí, por menos mal que te falla. Rabito de pasa, como decía mi abuela, pero vamos, entonces ya no sé yo. Que quería yo preguntaros antes de, porque nos queda poco tiempo y querías preguntaros, Ya nos vamos. ya se nos pasa volando, ¿verdad? Quería preguntaros por el Soho, el nuevo barrio cultural de Málaga. ¿Qué os parece? Hoy los dos se han echado la pelota el uno al otro. Bueno, yo tengo que decir, y ya lo he dicho en los medios, yo no me voy a ocultar esto, igual que lo que opiné un día con el museo, con el Pompidou. El Soho, yo suelo decir que los barrios de las artes surgen de manera espontánea, ¿no? Donde quiere la administración. Y entonces está costando mucho que el Soho se convierta, al final se convertirá en ese barrio de las artes, porque hay mucha gente implicada, muchos empresarios que así están apostando por esos locales. Y bueno, hay alguna información que sabemos que se va a convertir, va a haber 2 o 3 locales muy importantes dentro del barrio del Soho, que quizás sea ese revulsivo que realmente necesita. Y bueno, hay un barrio que está muy abandonado, que también podría haber sido un barrio de las artes muy, muy singular, que es el barrio de las Lagunillas. Lo que pasa es que no sé qué pasa con el barrio de las Lagunillas. Oye, precisamente hace 2 o 3 semanas estuvimos hablando del barrio de de la Lagunilla y de verdad, es lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no fuera por ese abandono, entre comillas, que denunciaban los vecinos, es un barrio donde también hay mucho arte. Bueno, yo voy a opinar sobre el tema del Soho. Soho. Bueno, él ha empezado con el planteamiento, yo lo voy a desarrollar un poco más. Yo creo que ha habido lo que se llama la gentrificación. De alguna manera está impuesto que ese barrio, que sin lugar a dudas se ha dignificado con esta actuación y sobre todo por el centro, por el CAC, que es una maravilla, además magníficamente dirigido por mi amiga Elena Juncosa, con unas exposiciones muy buenas y además hecho con calidad y con calidez. El antiguo mercado de mayoristas, que es un hito de la arquitectura prefranquista maravilloso, que se ha rehabilitado, tuvimos aquella discusión tan grande en aquella época. Bien, pero el Soho incluso se ha dignificado el teatro de banderas, le falta quizá un nexo de unión a todo, que no sé por dónde, yo no tengo varitas mágicas, no sé por dónde puede venir. ¿Cuál es el nexo de unión? El teatro lo puede ser, pero también harían falta, no lo sé, espacios de carácter cultural que le empujaran. Eso es lo que no he querido hablar, pero hay proyectos de algún bar de jazz, algún tema, un revulsivo cultural, que es lo que están pensando allí. Entonces ese va a ser el hilo conductor: teatro, CAC, jazz, divertimento, buenos restaurantes. Por ahí Porque por ahí ¿qué era va. antes? Una zona muy gris de almacenes. No, y de extraperlo, con los quesos, con los malboros allí, o no, ¿te Sí, acuerdas? sí, la zona Donde de- hemos estado ¿Malboro hablando qué de la es? calle Córdoba. ¿Dónde está Los el- Malboro, ¿qué es? El bar, Bueno, el tabaco de extrapelo, de contrabando que se vendía. Tabaco de contrabando. En la Pero zona tú donde están hoy los parece que jardines de has nacido Alfonso en Canales. Sí. 1994. No, yo en el 79. Pero soy muy inocente. Bueno, no, pero yo quería Ay, qué bien he decir... quedado.
yo quería decir lo último, un apunte que también era una zona, y no hay que negar la historia de prostitución. Una zona Tremendo. muy gris. Eso Pero sí, siempre lo he además de escuchado yo, ¿ves? contrastes, porque la vez que estaba el despacho de no sé quién, Sí. abajo estaba la señora buscándose la vida. Y que los yo no- clubs, había y algún los que otro club. club. También es O sea, verdad, siempre es una zona muy gris. ¿eh? Bueno, más Desde- que gris, era una zona muy verde. Pero bueno, lo cierto es que Como viene Alfredo hoy, ¿eh? Alfredo viene hoy, vamos, se nota que está de vacaciones, viene relajadito. Sí, sí. Muy relajadito, sí, sí. Bueno, pues Salvador, Alfredo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Para mí ha sido un honor y un placer. No, un honor que tú nos llames. Ha sido, vamos, se me ha pasado volando, de verdad, seguiría hablando con vosotros porque yo se lo digo a Salva, que quizás trato más con él, porque el pobre cada vez que... Salva, quiero que vayamos a hacer un reportaje de tal, y él siempre me dice que sí, se lo agradezco, pero no me canso de escucharos porque sois, de verdad, sois enciclopedia, lo sabéis todo, aunque digas tú que estás perdiendo Yo la quisiera, memoria. pues ya ves. Bendita memoria, ojalá la tuviera yo. Pues lo dicho, Alfredo, Taján, Salvador Jiménez, muchísimas gracias por haber... ¿Betú? A Ya ti. se me había olvidado el apellido de Salvador. ti. ¿Betú? Gracias por haber estado Gracias a aquí ti. los dos. Bueno, señores, hasta aquí nuestro programa. Espero que les haya gustado. Yo les veo el próximo viernes en Distrito 29. Hablaremos del barrio del Tarajal. Así que no se lo pierdan. Lo de siempre, sean muy felices y sean buenos. Un beso. Hasta el viernes.